En segundo lugar, se ha concedido el premio Trabajo Social en el siglo XXI al Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI ASC por sus 10 años de servicio. El Centro Joaquín Roncal abrió sus puertas en mayo del año 2005 en la ciudad de Zaragoza, impulsado por Caja Inmaculada y por su fundadora en 1905, la Acción Social Católica, para conmemorar precisamente el centenario de CAI. El centro, que ha cumplido su 10º aniversario en el mes de mayo de este año, se concibe como un espacio innovador abierto a la participación y a la mezcla, a la intervención social y a la creación artística, al estudio y al intercambio, a la idea y a la acción. El centro ofrece sus recursos, instalaciones y plan de actividades al apoyo y coordinación de proyectos orientados a la cooperación para el desarrollo, la preservación del medio natural, la convivencia intercultural y al impulso de programas contra la exclusión social. El Centro Joaquín Roncal es un claro referente de la actividad social y cultural en la ciudad de Zaragoza y tiene como objetivo ofrecer a las entidades sociales y a los ciudadanos en general un espacio de trabajo y de intercambio de ideas y proyectos. En estos años, cientos de entidades de estos ámbitos han realizado alguna acción en sus instalaciones y más de 835.000 personas han participado en las cerca de 11.000 actividades que se han organizado. El año 2014, el centro registró el mejor dato de participación desde que abrió sus puertas. En total acogió a 101.961 usuarios y programó 1.320 actividades. Además, impartió 8.900 horas y colaboró con 284 entidades aragonesas. Estas cifras resumen la gran labor que desarrolla y el extraordinario interés que genera en Zaragoza. Su equipo de trabajo es cercano, eficiente, facilitador y acogedor, y en buena medida refleja y alimenta a su vez la esencia del propio proyecto. El colegio cree que en estos 10 años de andadura del centro, el trabajo social ha estado muy presente en el centro. Lo ha estado en muchas de las acciones, eventos y proyectos que se han compartido y desarrollado en el marco de la acción por la igualdad, el bienestar social y la acción social en general. Desde su comienzo, el Colegio Profesional de Trabajo Social ha tenido y mantiene una colaboración estrecha con el centro. Da fe de la opción por el trabajo en red, la promoción de los servicios sociales y la acción social, la labor transformadora de las entidades sociales y el apoyo del centro como espacio físico y simbólico de encuentro, reflexión, mejora continua, formación y sensibilidad social. Contar con personas comprometidas como Antonio Abad, Enrique Nogueras o la coordinadora del área social por Luisa Mena, trabajadora social de gran calidad humana y técnica, aseguran que la innovación, proximidad, coherencia y apertura al contexto actual estén aseguradas. Por todo ello, el colegio cree merecedor del premio Trabajo Social Siglo XXI al Centro Joaquín Roncal y a todo su equipo. Le pido por favor a doña Celia Vilar Pascual, vocal de la Junta del Colegio Profesional, que suba para entregar el premio que recogerá don Rafael Alcázar Crevillén, presidente de la Fundación Caja Inmaculada Acción Social Católica. Queridos alcalde, consejera, Justicia de Aragón, nuestro anfitrión, que es el alcalde de Zaidinco y representa a la Diputación Provincial de Huesca, querido Javier, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, autoridades, amigos. Bueno, yo cuando me enteré de que nos habíais concedido este premio, me quedé encantado porque supe que su entrega se iba a hacer aquí en Huesca, que es mi ciudad. Los 10 primeros años de mi vida los viví aquí y cada vez que tengo ocasión de venir a Huesqueta, pues yo estoy encantado y bueno, pues ha sido una manera estupenda de pasar la tarde del viernes. Me supo, al principio un poco, me pareció sorprendente, ¿no?, que el colegio se hubiera acordado de nuestro centro Joaquín Roncal para honrarle con este premio, pero luego me di cuenta que había tongo en un doble sentido. Primero, porque el Joaquín Roncal, que es por lo que nos concedéis el premio, es vuestra casa, la Casa de los Trabajadores Sociales. En segundo lugar, porque quien dirige e impulsa a Joaquín Roncal pues son también trabajadores sociales, o sea que os habéis dado el premio a vosotros mismos y la cosa pues ahora la entiendo perfectamente.
Quiero dar la enhorabuena a todos los que han sido distinguidos o premiados en este acto, especialmente a esas pioneras oscenses y a las trabajadoras sociales que se han jubilado este año y que han sido objeto del homenaje inicial, así como a todas las entidades que luego han recibido o van a recibir un premio como Al Justicia de Aragón. Yo me he dado cuenta de lo que era el trabajo social desde muy pequeño, porque mi padre en otro ámbito, pero también muy relacionado como director de la Escuela Social de Zaragoza muchísimos años, tuvo muchísima relación con la Escuela de Trabajo Social y desde pequeño en casa supimos lo que era eso, mamar el trabajo social. Pero luego esa función de camión escoba a la que se han referido varios de los intervinientes que hacéis vosotros con los más desfavorecidos en la sociedad, la he vivido personalmente porque mi madre, enferma de Alzheimer hace ya 5 años e ingresada en una residencia especializada para su enfermedad, ha recuperado la sonrisa gracias a las trabajadoras sociales que prestan sus servicios allí y que le atienden con un cariño y un primor que, más que una persona al final de su vida, parece un bebé, ¿no? Y yo estoy, de verdad, personalmente profundamente agradecido. Este premio tiene un significado muy especial tanto para la Fundación Caja Inmaculada, que yo presido, como para Acción Social Católica, que es la asociación cristiana que fundó hace 110 años la CAI, como para la Fundación CAI Acción Social Católica, que creamos hace 14 años para dar a luz a ese centro, el Joaquín Roncal. Yo creo que nos iluminaron porque cuando surgió la idea en el año 2000 y cuando ya se abrió el centro, año 2005, ahora hace 10 años, estábamos en pleno boom económico y la gente se preocupaba poco por lo social. Pero, sin embargo, tuvimos esa idea de que había que crear algo que cuando vinieran mal dadas pues pudiera servir de bálsamo para ayudar no a los más desfavorecidos, que no es la función del Joaquín Roncal, sino a todos aquellos que trabajan con los más desfavorecidos, que eso sí que es la misión esencial del Joaquín Roncal. Como bien ha explicado Jorge Orús, el Centro Joaquín Roncal fue creado por la Fundación CAI, Acción Social Católica, con ese objetivo de que el centenario de nuestra entidad no pasase desapercibido y dejase un pozo permanente e importante en la sociedad. 10 años después, los datos que también ha resumido el presentador avalan el acierto y el éxito de esta obra. Ya han pasado más de 1000 entidades sociales aragonesas por nuestras instalaciones, concebidas como una casa abierta a la solidaridad, a la cooperación, a la participación, al entendimiento, al desarrollo social y también a la cultura. La cultura ahora está de capa caída porque se considera que es más importante lo social que lo cultural, pero que no se nos muera la cultura. Necesitamos también ayudar a los jóvenes que están en el mundo de la cultura para que no la abandonen y sigan iluminándonos a los demás. Un ejemplo de nuestro trabajo ha sido la colaboración con los trabajadores sociales, con el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, para facilitarles, en la medida de lo posible, su labor y la de vuestros colegiados. Nuestros centros han acogido muchas de vuestras actividades. Quiero recordar 2 importantes: la ayuda para evitar la violencia de género así como el maltrato en menores. Más de 4.000 personas de vuestra influencia, del Colegio Profesional, han participado en estos años en nuestro centro. Y en esta tarea está seguro de que seguiréis contando con nuestra colaboración, con nuestras instalaciones y en la medida de que Ibercaja Banco nos dé dividendo con nuestros recursos económicos. A nosotros este premio nos sirve de estímulo para seguir trabajando como hasta ahora, con ilusión y con fuerzas renovadas, porque queremos que esta tierra aragonesa avance y progrese y que alcancemos las mayores cotas posibles de desarrollo y de calidad de vida. Para ello no vamos a escatimar
ni profesionalidad, ni esfuerzos, ni ilusión. En nombre de todos los que formamos el equipo de la Fundación KSC, y especialmente en nombre de Enrique Nogueras y de Luis, que están aquí y que son los que tenían que estar recibiendo el premio por su tarea diaria al frente del centro, de verdad, sinceramente y con mucha alegría, muchísimas gracias.